Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión del día de hoy. Es la primera del año. Vamos a empezar con esta sesión llamada Winning Ventilatorio, a cargo de la licenciada en enfermería Berenice Pineda Periáñez. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Tecnológica de México. Tiene un diplomado en capital humano por la Universidad Tecnológica de México. Es un profesional en técnico en terapia respiratoria, coordinador y docente de estudios de posgrado de Puebla, adscrita actualmente al Departamento de Terapia Respiratoria del Instituto Nacional Centro Médico y es enfermera de Medicina Preventiva del IMSS. Así que, sin más por el momento, toda suya la sala, maestra. Adelante. Maestra. Sí, muchas gracias, maestro. Estoy buscando la presentación para empezar a compartir. No. Ahí estamos. Ahora sí creo que ya estoy con todos ustedes. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Berenice Pineda Periáñez, como ya me hacía la presentación del maestro. Soy terapeuta respiratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que de hecho ahorita estamos aquí justamente en el área de biomédica. Soy enfermera IMSS y bueno, el día de hoy vamos a platicar ampliamente de lo que son los protocolos de retiro de la ventilación mecánica o winning, como lo hemos protocolizado en los últimos artículos. Y bueno, hablar de ventilación mecánica es así, temas impresionantes donde son diferentes áreas, el paciente gran quemado, la paciente ginecobstetra, hoy en día ARTS, etc. Entonces, cuando nosotros tocamos específicamente la ventilación mecánica es inmensa, pero finalmente cada paciente debe tener una atención individualizada, protocolizado y programado con parámetros adecuados a lo que nosotros estamos tratando en ese momento con ese paciente. Entonces, pues antes que nada, antes de iniciar esta sesión, agradezco al maestro Arturo Solano por la invitación, por la cordial invitación para el tema de hoy y por supuesto a todo su equipo que incluye esta filial. Y bueno, pues demos inicio esta tarde a esta sesión y sean todos bienvenidos. Desde un primer momento voy a hacer un resumen, voy a hacer la introducción a un resumen, porque son muchos puntos importantes cuando nosotros hablamos de los protocolos del retiro de ventilación mecánica. ¿A qué me refiero? Que son muchos puntos. Hoy en día están incluidos la industria. Recordemos que la ventilación mecánica hoy por hoy, sencillamente aquí estoy rodeada de alrededor de unos 30 ventiladores de diferentes marcas, Bayaces, Drager, Puritan Bennett, 840, 980, LG, N cantidad de ventiladores que de pronto cuando llegamos a dar una clase presencial me dicen, Bere, ¿cuál es el mejor ventilador? Yo siempre les he dicho que el mejor ventilador que nosotros tenemos es el que nosotros tenemos en casa, el que nosotros aprendemos, el que nosotros sabemos manejar, porque finalmente en una emergencia o urgencia médica es el que nosotros vamos a programar y debemos conocerlo a un 100%, saber qué tipo de dispositivo es, cómo funciona, incluso desde dónde se enciende, dónde está el encendido y el apagado, porque muchas veces en nuestro quehacer diario de las prisas no sabemos de pronto dónde está el encendido, el apagado, etc. Finalmente no solamente estamos programando un ventilador, finalmente somos una rama multidisciplinaria la que nos lleva en ese momento. Entonces es muy importante saber qué tipo de ventilador nosotros tenemos y con cuál estamos trabajando nosotros en casa. También no solamente la industria de la ventilación mecánica, sino también hoy por hoy los dispositivos para el retiro de esta. Tenemos Fisher & Paykel, tenemos por ahí ya algunos otros dispositivos de sistema de alto flujo que también están en el mercado. Antes lo hacíamos con pieza en T, hoy por hoy la tecnología también ha avanzado en beneficio del destete del paciente. Desde un primer momento vamos a iniciar
con los objetivos y cuáles son las metas de la ventilación mecánica. Recordemos que todo paciente que es sometido a ventilación mecánica, ya que se abordó en el área de urgencias, ya que se intubó, se va a la unidad de cuidados intensivos y después de programar los parámetros de acuerdo a la gasometría, de acuerdo a los indicadores de calidad que nosotros tenemos, le debemos de dar un seguimiento. ¿Y por qué digo que le debemos de dar un seguimiento? Porque realmente el abordaje es un 30% aproximadamente de la ventilación mecánica. Realmente el 30, incluso hasta el 50 o el 60% es el protocolo de destete de la ventilación. Recordemos que desde que el paciente se intuba, el objetivo es retirarlo de la ventilación mecánica. ¿Ok? Para esto tenemos parámetros iniciales, principios de la ventilación mecánica que nosotros debemos entender perfecto al abordar este tipo de pacientes. Debemos de saber que debemos calcular un volumen minuto de acuerdo a la talla, peso, kilogramo, depende el género, si es femenino, si es masculino. Hoy por hoy, como les repito otra vez, la industria de la ventilación mecánica, la mayoría de los ventiladores mecánicos ya nos permiten titular todos estos parámetros sin mayor problema. Si es pediátrico, si es neonato, si es adulto, qué tipo de paciente es el que estoy abordando y qué tipo de paciente y con qué parámetros lo voy a manejar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es mi objetivo hacia ese paciente? Recordemos hoy también que estamos cruzando por una pandemia y aunque yo les digo, un volumen corriente calculado a lo mejor por kilogramo peso del paciente, al menos en mi institución, o en la mayoría de las instituciones que yo he visto aquí, manejamos una constante de 6 a 8 mililitros kilogramo peso. Sin embargo, los últimos artículos de ARNETS dicen que no, que para los pacientes con COVID manejamos volúmenes corrientes bajos. Entonces, con este tipo de paciente tomamos una constante de 4. No estamos hablando entonces ya de una constante de 6 a 8 kilogramos peso para una protección pulmonar, sino ahora hablamos de 4 mililitros kilogramo peso para programar a este tipo de pacientes. FiO2 elevadas, volúmenes corrientes bajos. Bien, entonces, dependiendo, volvemos a lo mismo. Volumen corriente calculado con unas constantes de 6 a 8 mililitros kilogramo peso, una frecuencia respiratoria, que esta es entre el volumen minuto y volumen tidal, una PIP o una PEP, dependiendo ustedes cómo la pronuncien, de 6 centímetros de agua. La mayoría de veces aquí en nuestra institución empezamos a titular la PIP de 6 y subimos poco a poco de 2 en 2 de acuerdo al objetivo de oxigenación, que es lo que yo busco. De la misma forma que la vamos titulando de 2 en 2, de la misma manera vamos disminuyendo, ¿ok? Si para el objetivo es justamente incrementar la oxigenación, si ya tenemos parámetros elevados y posteriormente la volvemos a manejar y bueno, más al final vamos a ver los cuidados de enfermería para saber cuando tenemos PIPs elevados y cómo vamos a manejar la aspiración de secreciones, el cambio de circuito, etc. También tenemos una FiO2, que es fracción inspirada de oxígeno. La titulación de la FiO2 es muy importante. Muchas veces abordamos el paciente en RCP o en una emergencia, en una urgencia, o en una unidad extrahospitalaria y conservamos al paciente ya con nuestros indicadores de calidad, capnografía y oximetría de pulso con FiO2 al 100%. Es importante titular nuestra fracción inspirada de oxígeno en nuestro ventilador, obviamente guiándonos a través del monitor. Entonces es importante titularla de 15 en 15, siempre y cuando mantener la meta por arriba del 88 a 92%. La relación IE, que son los tiempos inspiratorios, recordemos fisiológicamente, inspiramos 1 y exhalamos 2, que cuando ya hablamos de ventilación mecánica ya no son exactamente fisiológicos, ya podemos hablar de 1-1, 1-2 o 1-3, dependiendo otra vez qué es lo que yo quiera corregir, hacer mis tiempos más acidóticos, más alcalóticos, hacer el espacio muerto más corto, más alargado, etc., cuál sea mi objetivo en la gasometría. Recordemos que el objetivo de la ventilación mecánica es justamente corregir los gases sanguíneos, ¿ok? Entonces, todos estos parámetros, recordemos siempre, y es importante conocer los principios básicos de la ventilación mecánica, porque cada movimiento que yo haga, cada parámetro que yo ajuste, va a ajustar también otros parámetros, ¿ok? Y entonces las metas de protección pulmonar van a ser de tal manera con una FiO2 de mayor al 50% por arriba de, saturando una oxigenación por arriba del 92%, 92-96%, dependiendo de dónde nos encontremos. Recordemos
Recordemos que no es lo mismo Ciudad de México, donde estoy a 2.200 metros de altura, a un nivel del mar donde completamente los parámetros gasométricos cambian, sobre todo por la altura. El trigger o la sensibilidad, que generalmente la calculamos, como les repito, de 1 a 2, el disparo que inicia el ventilador en cuanto detecta un esfuerzo mínimo del paciente. Recordemos que cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de este lenguaje de taxonomía, no precisamente de enfermería, no es un lenguaje de una taxonomía de enfermera, no, una taxonomía donde dice que aunque tengamos N cantidad de ventiladores, N cantidad de modos, finalmente la industria, cada uno maneja sus propias siglas, vamos a tener 4 modos únicos en nuestra unidad de cuidados intensivos, que va a ser controlada, donde el paciente está completamente sedado, anestesiado y relajado. Ojo, excepto cuando hacemos la ventana neurológica. Recordemos que cuando hacemos la ventana neurológica se tiene que retirar la pseudoanalgesia para valorar el estado de conciencia del paciente. Es en el único paciente en el que hacemos excepción donde está sedado, anestesiado y relajado y en modalidad controlada. Posteriormente, cuando mi paciente empieza a tener automatismo y yo empiezo con el protocolo de destete, tengo programadas tal vez 16 de frecuencia respiratoria y veo en mi monitor, tanto del ventilador como de invasivo, que tengo 20 frecuencias respiratorias. A lo mejor el modo no cambia, pero mi modalidad pasa a ser combinada. Tengo programadas y tengo cicladas por el ventilador y entonces ya no es controlado, sino es asisto controlado. Posteriormente nos vamos a ir a la espontánea, a la ASIPA, presión positiva continua en la vía aérea, y posteriormente nos vamos a ir a la espontánea, que poco a poco lo vamos a ir checando. Entonces ahí tenemos un trigger, una sensibilidad que la podemos programar en litros minuto o en centímetros de agua. La presión de soporte, que también la vamos a programar por arriba de 10 centímetros de agua, y el flujo, la velocidad del flujo, y también recordemos el tipo de rampa que nosotros vamos a programar. Y la velocidad del flujo debe de ser entre 40 a 60 litros minuto para mantener una presión menor de 30, que ese siempre va a ser el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, como les decía iniciando la charla, son los parámetros gasométricos, que tenemos un pH, un potencial de hidrogeniones, un logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno, una presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, una concentración actual de bicarbonato, que recordemos que es de vital importancia para saber si estamos manejando una complicación respiratoria o una complicación mixta, respiratoria metabólica. Es importante saber cuánta concentración actual de bicarbonato tenemos. También es importante la concentración estándar de bicarbonato, exceso de base, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, el contenido total de dióxido de carbono en el plasma y la saturación de hemoglobina arterial. También son parámetros el objetivo cuando nosotros hacemos cambios, cuando nosotros estamos monitoreando este tipo de pacientes, para saber justamente el monitoreo hemodinámico, el monitoreo gasométrico, para saber si nosotros empezamos a hacer el retiro o el weaning de este paciente. También otro dato que es importante es el lactato. El lactato es algo que también no debemos olvidar en la actualidad en este tipo de pacientes intubados, un dato que de pronto se nos olvida. Bueno, pues esta debe de estar condicionada, esta gasometría está condicionada en la extraída sin contacto con el aire, interpretando la presión parcial de oxígeno, la saturación de O2. Siempre es necesario conocer la fracción de oxígeno que yo tengo titulada o que tengo en el aire inspirado para poder procesarla y me dé datos exactos. En las muestras también se muestran los valores durante la expiración del aire atmosférico y, por supuesto, ya les decía, la altura, dependiendo dónde me encuentre. El objetivo también va a ser llevar a este paciente, después de que ya programé, verificar realmente si este paciente tiene metas de protección pulmonar. Recordemos siempre, nunca minimicemos, porque siempre les he dicho en una clase, a todos los ventiladores saliendo de la unidad de cuidados intensivos, ya sea que el paciente desafortunadamente fallezca o realmente se recupere, se vaya a medicina interna, evolucione, a la hora de retirar el ventilador, es importante la calibración de este tipo de ventiladores, tanto la desinfección, el proceso de desinfección, como el proceso de calibración, para que justamente cuando yo lo conecte con otro tipo de paciente, esa presión no haga daño al parénquima pulmonar.
Entonces hay que verificar realmente si este tipo de paciente ya está en metas de protección pulmonar, que son presión pico menor de 30, y si no, hay que verificar realmente que si está obstruido, si hay secreciones, si tengo que aspirar, hay que escuchar, hay que valorar todo lo que es el sistema respiratorio, si hay sibilancias, estertores, toda esta valoración completa para saber qué es lo que está pasando y qué me está incrementando, rebasando por arriba de 30 centímetros de presión pico. La presión meseta también es súper importante mantenerla. El driving por abajo de 15, que esto es la presión meseta menos PIB, y la distensibilidad estática. Recordemos que la distensibilidad dinámica de pronto no nos es tan fácil medirla cuando el paciente está conectado por los cambios que hace, está condicionada por la resistencia y la complianza, pero sí es bien importante tener en cuenta la distensibilidad estática para saber qué es lo que está pasando con mis medias. Bueno, pues en el monitoreo hay que tener en cuenta, como les decía, la clínica va a ser a través de los signos vitales, la saturación por la meta por arriba del 88, realmente los artículos de ARNET nos dicen que por arriba del 88%, la gasometría arterial, saber cuáles son los cambios que tengo que ajustar en mi ventilador, la presión meseta, como les decía, por abajo de 30 centímetros de agua, sin esfuerzo respiratorio del paciente, por supuesto, y si la pausa inspiratoria que sea menor al menos de 0.5 segundos. La presión de conducción, el driving y las curvas de ventilación. Recordemos siempre en el monitor, recordemos principios básicos de la ventilación mecánica. Las curvas de presión tiempo y flujo tiempo, tenerlas claras en el monitoreo para hacer justamente saber qué es lo que está pasando con el paciente. Y detección de asincronía o el autopip, el atrapamiento de aire cada vez que inicia un ciclo respiratorio. Algo de que debemos de tener en cuenta siempre es que el paciente no solamente tiene conectado un ventilador mecánico. Si nosotros hablamos de ventilación mecánica, seguramente ese ventilador tiene un monitoreo invasivo, seguramente tal vez tenga un catéter de Swan-Ganz, tiene una línea arterial, tal vez estamos haciendo diálisis o hemodiálisis, tenga alguna terapia de reemplazo, ya sea renal, ya sea de ECMO, y además, como les decía, bombas de infusión, accesos venosos, catéter arterial, que venga saliendo de algún tipo de cirugía, por supuesto el ventilador mecánico, que es de lo que hablamos ahora, de la vía aérea artificial, los cuidados del tubo endotraqueal, y por supuesto la posición de la cama, que es de vital importancia, y ahorita lo vamos a ver, para que mi paciente no se me complique más a neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y bien, ya dando la introducción a todo lo que es un poco de lo que es la ventilación mecánica, sus metas, sus objetivos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que es el retiro o el destete de la ventilación mecánica, que puede definirse como el proceso a través del cual ocurre la transferencia gradual al paciente del trabajo respiratorio realizado por el ventilador mecánico, proceso en el que el paciente asume de nuevo la respiración espontánea y consta de dos procesos: el destete de soporte ventilatorio mecánico y el retiro o la liberación de la vía aérea, que por supuesto tiene muchas condicionantes que vamos a tocar ahorita más adelante. Cuando hablamos específicamente de ventilación mecánica, en teoría, pareciera que estamos hablando específicamente de un problema pulmonar o una fisiopatología pulmonar. Y la verdad es que no. Cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica, hablamos tanto de aniones GAP, que en este caso hablamos de iones hidrógeno, de cloro, de potasio, el barrido, de riñón, de todo lo que lo hace una complicación mixta, y por supuesto de un CO2, un problema neurológico, el incremento de presiones, etc. Hablamos en general pulmón. Recordemos que se compensan pulmón, riñón y viceversa. Entonces, a la hora de pensar en un retiro, en un protocolo de weaning, debemos de tener claro que es un reto en la UCI retirar ese tubo con éxito y que realmente integremos ese paciente otra vez mínimo a medicina interna, donde lleva a cabo una rehabilitación pulmonar y podamos realmente sacarlo adelante. Entonces, aquí hablamos de retiro de ventilación mecánica, que es un elemento esencial en el cuidado de los pacientes críticamente enfermos, el tiempo empleado en el proceso de destete, que representa entre un 40 o 50%, lo que ya les decía. Realmente en lo que se intuba el paciente, en lo que se aborda el paciente y se intuba, es muy rápido. Sin embargo, la retirada va desde un 40 a un 50% de la duración total de la ventilación. Se recomienda el retiro
lo más pronto posible. Todo paciente que se somete a ventilación mecánica, el objetivo es ese, iniciar el protocolo de destete. Utilizar la prueba de ventilación espontánea, importante para determinar si los pacientes pueden ser extubados con éxito. Y bueno, esto depende de la prueba inicial, que debe durar 30 minutos mínimo, en respiración en tubo en T o con bajos niveles de soporte. Como les decía, recordemos que todavía hace algún tiempo nosotros utilizábamos muchísimo la pieza en T, todavía a mí me tocó hace 10 años, 12 años aproximadamente, donde utilizábamos todavía la pieza en T. Hoy por hoy la industria está tan avanzada, realmente se hace un equipo multidisciplinario donde debemos de tener claro muchas cosas. Una de ellas es que en cuanto el paciente se aborda y llega a la unidad de cuidados intensivos, no nos olvidemos sobre todo de la alimentación, porque de pronto ya se intubó el paciente, ya lo llevamos, ya está en su unidad de cuidados intensivos y nos olvidamos de la nutrición. Y ya sea médico o enfermera, recordemos que el especialista, quien está en esto, quien está en la unidad de cuidados intensivos, recordemos siempre, si soy enfermera, ¿sabe qué, doctor? ¿Qué dieta o qué nutrición voy a iniciar a mi paciente, enteral, parenteral, la que sea? Recordemos que después de 48 horas se empieza a perder tono muscular y el paciente empieza a perder fuerza muscular. Entonces, aunque yo deje la sensibilidad lo más bajo posible, mi paciente no va a tener la suficiente fuerza muscular para iniciar un ciclo respiratorio, no va a tener ese automatismo. Entonces, es de vital importancia iniciar esa nutrición, ya sea enteral o parenteral. Recordemos no siempre dejar al paciente con una solución Harman y ya. Y recordemos que siempre tengamos en cuenta como primer punto que mientras nosotros podamos ver que el paciente puede iniciar nutrición, lo hagamos. Pensemos en eso siempre. Como les decía, la prueba puede iniciar puede durar 30 minutos monitoreándolo con la pieza en T o en CPAP o en presión soporte o solamente con un PIP, que ahorita también lo vamos a tocar. La presión de soporte y los modos de ventilación asisto controlado deben preferirse cuando han fracasado en la primera prueba, que debemos evitar eso, debemos evitar el fracaso, porque el índice de morbimortalidad en este tipo de pacientes se vuelve un poquito más elevado, se convierte en más elevado. Entonces hay que considerar ventilación no invasiva en pacientes seleccionadas para acortar la duración de la intubación, pero no se debe usar de forma rutinaria como herramienta para el fracaso de la extubación. Además, recordemos, como les decía, pieza tubo en T. Hoy por hoy tenemos la ventilación mecánica no invasiva, tenemos un parámetro bastante amplio por las diferentes interfaces que hoy en día tenemos. Tenemos casco cefálico, tenemos total face, tenemos oronasal, tenemos la universal, tenemos Fisher and Paykel, tenemos otros sistemas de alto flujo también hoy por hoy, que ahorita los vamos a checar para que nosotros logremos un retiro de extubación exitoso. Ajá. Este grupo de pacientes, como les decía, pierde la fuerza muscular respiratoria, es de 30% del valor normal, los que son sometidos a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque aumentan las demandas de energía, disminuye la energía que tienen disponible, disminuye la competencia neuromuscular, algo que debemos de tomar en cuenta, que los pacientes que tienen también están sometidos a ventilación mecánica, no solamente perdemos fuerza muscular, no solamente necesitan nutrición, sino también ellos tienen delirium, los periodos de ansiedad. Muchas veces el paciente no sabe en dónde está, con quién está, o está pensando también en su familia, en muchas cosas que le agobian al paciente, donde nosotros tenemos que también trabajar con él el trabajo humanizado, la atención humanizada. También hay dificultad cardíaca en la entrega de un adecuado flujo sanguíneo a los músculos respiratorios, una combinación de todos estos factores. Entonces, en esta, como nota, el desequilibrio entre las necesidades ventilatorias y la capacidad neuromuscular conduce a la incapacidad para sostener respiración espontánea. Y esto lo lleva a hipercapnia y finalmente al retraso al fracaso del retiro, ¿ok? De la ventilación mecánica. Y como les decía, este tipo de pacientes también algo que debemos de tener en cuenta con ellos es la ansiedad que tienen, como consecuencia, pues el aumento del tono muscular del consumo de oxígeno, una mayor rigidez torácica si nosotros no hacemos una movilidad en este tipo de pacientes. No le tengamos miedo a un paciente intubado porque tiene 6 o 8 de PIP, hay que movilizarlo, hay que bajarlo a reposet, hay que hacerle su lavado de clorhexidina, hay que darle su fisioterapia, movilizarlo para que justamente no haya rigidez torácica y en la inspiración y expiración alteradas, menor eficacia de los músculos respiratorios, la respiración asincrónica, estar vigilando los parámetros que tengo programados, que realmente el paciente tenga
como dice la frase, mi paciente esté relajado, no completamente sedado y anestesiado, que simplemente mi paciente esté relajado. El incremento de la concentración de catecolaminas también circulantes, aumento de la poscarga, la precarga, como les decía, el volumen de incremento del miocardio, la frecuencia respiratoria que aumenta con el siguiente incremento de las demandas de energía de los músculos respiratorios y pues obviamente también todas sus consecuencias. Y pues bueno, en esta tabla les muestro en la gráfica de aquí arriba la carga y la capacidad respiratoria, cómo va disminuyendo la función muscular, el automatismo, todo esto cómo afecta a este tipo de pacientes. Los factores y la condición requerida. El evento agudo, hay que pensar siempre cuando vamos a hacer la retirada de la ventilación mecánica, el evento agudo que lo motivó o que lo llevó a la ventilación mecánica, que realmente esté revertido, controlado. El intercambio gaseoso, que realmente en el monitoreo de la ventilación mecánica, en la gasometría, realmente haya corregido los parámetros gasométricos, ya sea por el tipo de insuficiencia respiratoria que haya tenido, tipo 1, tipo 2, hipercapnia, lo que sea que haya corregido, con una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con una FiO2 mínimo al 40% y con PIPs de 5 a 8 en centímetros de agua. La evaluación hemodinámica, los signos de buena perfusión tisular, independientemente de los vasopresores, se toleran dosis bajas y estables, ausencia de la insuficiencia coronaria o ritmos o percusión hemodinámica que haya tenido justamente por llevarlo a cabo por el uso de la ventilación mecánica. La capacidad, también la capacidad de iniciar un esfuerzo inspiratorio, sí, que ya cumpla con ella. El nivel de conciencia, que realmente el paciente reacciona a estímulos sonoros, sin agitación, psicomotor eficaz, que realmente sepan dónde está, cómo se encuentra, quién es, y ya empezamos a valorar los protocolos de retiro de la ventilación mecánica. Tos, que tenga el suficiente reflejo, que el paciente reaccione a estímulos sonoros también. El equilibrio ácido-base, que tenga un pH de 7.30, que esa gasometría realmente ya esté en parámetros estándar. El balance hídrico, la corrección de la sobrecarga hídrica, que también es algo que tenemos que valorar en la retención de líquidos. Ajá. Y bueno, pues en los parámetros iniciales para valorar específicamente el protocolo de retiro de la ventilación mecánica, que tenga una frecuencia respiratoria entre 12-30, lo ideal es que tengan 12-18, que ya esté lo más fisiológico posible, que ya realmente el paciente se haya estabilizado, que ya no tengamos frecuencias elevadas para corregir algunos otros parámetros. Un volumen corriente en 4 mililitros kilogramo peso, un volumen minuto de 5 a 6, de 5 a 7 mínimo en litros minuto, una capacidad vital mínimo de 10 a 15 litros kilogramo peso, una presión negativa inspiratoria mínimo de menos 20, una distensibilidad estática, como ya le decía, mínimo de 25 mililitros en centímetros de agua, la distensibilidad también, que ya vemos que realmente ya haya una distensibilidad, una complianza y menos resistencia, la resistencia del sistema también, la prueba de fuga del volumen, que sea mínimo del 15%, que tengamos claro este protocolo, que con frecuencia se utiliza la presión máxima generada en un esfuerzo inspiratorio, también algo que se ha realizado mucho en la capacidad funcional residual, para evaluar la fuerza de los músculos respiratorios justamente. Las condiciones normales, acuérdense, en un humano puede realizar una presión máxima hasta de 100 centímetros de agua con presión negativa. Es importante tener claro estos parámetros. ¿Y cuándo vamos a valorar justamente estos parámetros? Bueno, en el protocolo dice claramente en modalidad de CPAP o en la modalidad de presión soporte. Por eso les mencionaba tanto la industria. ¿Por qué? Porque hoy en día la industria nos trae N cantidad de modos, volumen minuto solo, nos trae presión de soporte, nos trae CPAP más presión de soporte, que todo esto nos ayuda en beneficio del paciente, que tome a demanda lo que el paciente requiera y que nosotros vayamos valorando. Hoy por hoy, el monitoreo de la ventilación mecánica es demasiado grande. Tenemos los parámetros programados, calculados de acuerdo a lo que los protocolos nos dictan, y tenemos un monitor tanto en el ventilador como invasivo para saber qué es lo que está pasando, aunado a la línea arterial, aunado a los indicadores de calidad, como les decía, capnometría y oximetría de pulso, para justamente que la extubación, el retiro del tubo sea exitosa.
y lo monitoreamos justamente en estas modalidades. En la presión de soporte solo asiste a las respiraciones espontáneas del paciente. Significa que el paciente inicia el ciclo de respiratorio y en modalidades IPAP es quien lo ayuda a terminar todo el ciclo. Y nosotros ahí podemos evaluar todos estos parámetros que nosotros acabamos de ver como protocolo. Si realmente alcanza lo que él requiere de acuerdo a kilogramo, peso, talla, género, etc., y si realmente tiene la suficiente fuerza muscular para realizarlo. Ajá. El ventilador detecta el esfuerzo inspirado del paciente. En la segunda fase aumenta la presión de soporte seleccionada y se mantiene. Cae el flujo inspiratorio al porcentaje de sensibilidad expiratoria seleccionada. Posteriormente aparece la caída de la respiración, donde nosotros podemos hacer todo esto, valorar y medir exactamente, hacemos la captura, hacemos el crown shot en la pantalla y entonces evaluamos y registramos si realmente el paciente está listo para la retirada del tubo orotraqueal o aún no. Ajá. En los criterios más utilizados para el inicio de esta prueba de respiración espontánea, bueno, también debemos de tener claro la PAFI. La PAFI, un parámetro importante. La FiO2 que yo tengo titulada en mi ventilador y la FiO2 que yo tengo a nivel arterial. Ajá. Entonces debe de ser mayor o menor de 200 con una saturación por arriba del 90%, con una FiO2 titulada mínimo al 40% y una PIP mayor o menor de 5 centímetros de agua. Entonces esos criterios los debemos de tener claro a la hora de pensar en el protocolo de retirada del tubo orotraqueal. La estabilidad hemodinámica que define como ausencia de hipotensión clínicamente significativa o que no requiere fármacos vasoactivos y necesitamos fármacos a dosis bajas todavía, como dobutamina, dopamina o dobutamina menor de 5 miligramos kilogramo minuto, una temperatura que mínimo esté, aquí dice 38 la bibliografía, pero lo ideal es que esté en 37, nivel de conciencia adecuado que se defina con el paciente despierto o que se le despierte fácilmente, que tú te comuniques con el paciente y él ya te entienda, sepa dónde está, cómo está, etc. Aquí tenemos en la modalidad de CPAP, como les decía, la modalidad de CPAP es un flujo continuo, solito, así literal, donde programamos lo mínimo en 6, una presión de soporte, por eso les decía, hoy en día la industria de la ventilación mecánica está muy avanzada, y tú puedes, realmente el clínico, el especialista, el enfermero intensivista que está monitoreando al paciente, quien sea, puede hacer los cambios con una PIP solita o con un soporte para justamente ayudar al paciente a terminar a demanda lo que él requiere sin necesidad de cansarlo, con una FiO2 ya titulada en un 35, 40, 45% máximo y por supuesto la rampa. Recordemos que la rampa es importante para que el flujo no entre acelerado. O una PIP solita, como les decía, cuando ya hablamos de una PIP de mayor menor de 5 o 6 centímetros de agua, una PIP solita donde solamente le ministramos esta PIP y el paciente esté ventilando ya solo. Y bueno, pues es importante evaluar mediante pruebas para determinar si el paciente puede sostener una ventilación espontánea, evaluar una vez que el paciente pasa la prueba de la ventilación espontánea, verificando la capacidad del mismo para mantener los mecanismos de protección de la vía aérea, como toser, como la eliminación de secreciones, si el paciente está con un sensor adecuado y con los reflejos de la vía aérea intactos, si en la gran cantidad de secreciones bronquiales hay que aspirar, hay que mantener esa vía aérea permeable para poder retirar el tubo, entonces, bueno, pues podremos extraerlo. El destete del ventilador se lleva a cabo en pacientes que han estado por más de 48 horas con soporte ventilatorio. La bibliografía dice que para hablar de ventilación mecánica, un paciente sometido a ventilación mecánica aproximadamente 14 días, cuando mucho, cuando hablamos de distrés respiratorio, hasta 21 días y posteriormente, si el paciente no evoluciona, no podemos evolucionar a este tipo de pacientes, hay que pensar en una traqueostomía. Debe tenerse en cuenta que la reintubación está asociada a un mayor riesgo de mortalidad 5 veces más. Por eso lo ideal es que hagamos una correcta valoración para ver si realmente el paciente está listo para retirar el tubo orotraqueal y si no, perfecto, entonces mantenerlo. Desconexión tardía implica mantener innecesariamente la ventilación mecánica, lo que aumenta el riesgo de infección nosocomía, lesiones de la vía aérea y aparición de factores psicológicos como ansiedad.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la desconexión tardía o de pronto los malos protocolos en las patologías, en el manejo de la ventilación, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen Guillain-Barré o miastenia gravis, sabemos que son patologías donde se pierde la fuerza muscular y que serán recuperados con el tiempo, no van a ser recuperados en ese momento. Entonces, ahí sí debemos nosotros, médicos, enfermeras, hacer una sinergia como equipo multidisciplinario y saber que ese paciente va a tardar en recuperarse y tal vez ese paciente se va con una traqueostomía a terapia intermedia o a medicina interna, que es al menos aquí es el único paciente que sale pronto con una traqueostomía porque justamente por el tipo de patología. Ajá. La clasificación, clasificar el destete, literal, hay 3 tipos. La simple, como ya les decía, en los pacientes que toleran una prueba de ventilación mecánica espontánea con posterior extubación exitosa, representa un 69% de los pacientes, en destete con un 5% de mortalidad. La difícil, pacientes que luego de un fracaso inicial fallido requieren hasta 3 veces una prueba de valoración espontánea a un periodo menor de 7 días para posterior extubación exitosa. Y la tercera, que es el prolongado, en pacientes que luego de una prueba espontánea inicial fallida requieren más de 3 veces, un periodo mayor de 7 días para posterior una extubación exitosa y representa el 15% de los pacientes para el destete. Y bueno, ya que nosotros hicimos estos protocolos, ya que nosotros valoramos, no solamente es precisamente, como les decía, valorar solamente los parámetros ventilatorios, nutricionales, una calorimetría, una fuerza muscular, capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar máxima, esfuerzo inspiratorio, un monitoreo hemodinámico justamente para ver cómo está mi paciente hemodinámicamente, si aún tiene amina, si ya no tiene amina, si tiene norepi, cuánto tiene de norepi, si ya las dosis son muy bajas o lo ideal es que ya no las tenga. Posterior de hacer todo este monitoreo y ahora sí tener claro que vamos a retirar ese tubo endotraqueal o orotraqueal, ahora sí vamos a ver qué tipo de dispositivos tenemos. Como les decía, de la misma forma que les platicaba de todo lo que es la industria de la ventilación mecánica, la N cantidad de ventiladores que hoy por hoy existen en el mercado y dependiendo de los que nosotros tengamos en nuestras instituciones, en nuestros centros de trabajo, de la misma manera pasa ya hoy por hoy con los diferentes dispositivos en el retiro de la ventilación mecánica. Aquí de este lado justamente tengo un ventilador que hoy por hoy es el sistema de alto flujo de Gatzimed, que ellos nos da Gatzimed, nos da Servomaket, un sistema de alto flujo donde justamente a través del tubo orotraqueal tú programas un flujo continuo en la vía aérea que viene térmico, que el paciente se acopla, etc., como aquí lo vemos. Desde nosotros aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, hicimos estas barras que tienen aquí de este lado, ustedes las alcanzan a ver, con los Servos 900 que nosotros teníamos de hace tantos años. Con la pandemia, pues obviamente no teníamos de pronto todo el recurso necesario para adquirir un Fisher & Paykel o para adquirir todos los ventiladores, todos los sistemas de alto flujo que en ese momento están en el mercado. Todo lo que hicimos fue armar con los blenders de los Servo 900 de ese entonces, blender de aire, blender de oxígeno, se hace la concentración con una unidad térmica, la que ustedes tengan, en este caso tenemos Fisher & Paykel, no todas son Fisher & Paykel, por ahí tenemos otras marcas, se hace la mezcla aire-oxígeno, viene la unidad térmica, justamente efecto Venturi, pasa el arrastre, y lo único que adquirimos fue las cánulas, porque recordemos que son circuitos abiertos, compramos las cánulas y bueno, pues tenemos alrededor de unas 10 barras aproximadamente que hoy en día nos funcionan, más lo que tenemos de la industria. Entonces, desde lo que nosotros tenemos como hechizos, que así le llamamos, desde la tecnología en los servos Mackets, que ya nos traen el sistema de alto flujo, y Fisher & Paykel como tal, hoy por hoy también tenemos ahí una mezcla para el retiro exitoso de este tipo de pacientes. ¿Por qué se adaptan de pronto tanto los pacientes en el retiro, en el WINIC, a estos dispositivos? Cuando antes nosotros, si ustedes lo recordarán, lo hacíamos con el nebulizador de alto volumen, que ahorita lo vamos a ver, la pieza en T, y hacíamos la prueba de 30 minutos en espontáneo, si no se nos caía la saturación, si no incrementaba la hipercapnia, si no había insuficiencia respiratoria
aguda o hipoxémica, de etc., todos estos parámetros que nosotros valorábamos con la PSNT, hoy por hoy los pacientes se han acoplado mucho más a este tipo de sistemas, porque finalmente recordemos que estos dispositivos de alguna forma son fríos. Entonces venía la conexión, hacíamos la mezcla aire-oxígeno, y estos dispositivos ya no, ya vienen con una unidad térmica donde el paciente, por supuesto, tampoco siente claustrofobia, se acopla perfectamente a las cánulas de este tipo de sistemas. Aquí les voy a presentar lo que es sistema de alto flujo de Fisher & Paykel, que es uno de los que más utilizamos nosotros en el retiro del paciente del tubo orotraqueal. Now we're going to pull this out. Okay, Dean, everything's fine. My name's Troy. I'm the doctor in the hospital. You've been in an accident. You've been on the ventilator for 10 days. Everything's fine now. You're quite safe. Okay. Bien, pues como se dan cuenta es una maravilla no donde tengamos miedo a movilizar y levantar a ese tipo de pacientes. Recordemos que la mayor de las complicaciones es que ese paciente esté acostado, entonces hay que ponerlo a 45 grados, hay que bajarlo a reposeta aunque esté intubado, movilizarlo y bueno, impulsarlo para que se incorpore y salga adelante. Digo, todavía no tengo esto de que realmente el paciente se le ponga la cánula nasal y realmente me lo lleva a caminar, no, todavía no, pero bueno, finalmente se adaptan mucho a este dispositivo. Y también tenemos Vapotherm. Vapotherm es otro dispositivo que hoy por hoy lo tenemos en el mercado, y sí tiene, como lo vemos aquí en su carrito, Vapotherm ya tiene aquí atrás su tanque de oxígeno, tanto de gas, bueno, trabaja con diferentes gases, pero de aire-oxígeno para hacer la mezcla. También ya podemos programarlo, también tiene su sistema de humidificador, N cantidad de cosas que nos ofrece Vapotherm para este tipo de pacientes y tener una extubación exitosa. También tenemos todo lo que es la industria, la medicina moderna en la ventilación mecánica no invasiva, como yo les venía platicando, la diferente cantidad de ventiladores que hay para ello. Tenemos desde Vision, tenemos desde ¿cómo se llaman? Medtronic, tenemos Respironic, que es el que tengo aquí arriba. Como les decía, las diferentes interfaces que tenemos para este tipo de pacientes, para adaptarlos a cualquier interfase que para ellos sea más fácil y podamos hacer el retiro del tubo orotraqueal. Tanto antes de llevar el paciente a tubo, estos dispositivos nos sirven para ambos. Si tenemos algún tipo de insuficiencia respiratoria, como dispositivo les podemos ayudar con esto cuando tenemos hipercapnia, con este tipo de dispositivos, antes de pensar en un tubo orotraqueal. Digo, si ya el paciente está muy deteriorado, bueno, ya no hacemos ahí el costo-beneficio, que nuestro paciente se deteriore y no le demos esa atención lo más rápido que se pueda. Entonces, tenemos toda una amplia gama de dispositivos en el mercado, en la medicina moderna, para ayudar a este tipo de pacientes y poderlos extubar, hacer la retirada de la ventilación mecánica con éxito. También tenemos los dispositivos básicos. Hoy por hoy, como les digo, la tecnología ha avanzado tanto que cumples con estos criterios, tanto monitoreo invasivo, la clínica de nosotros, más los dispositivos que tenemos,
A veces al paciente le va bastante bien, que hacemos una retirada con unas puntas de oxígeno, con una mascarilla reservorio, con una mascarilla de oxígeno simple. A veces es complicado decir que realmente pasa, pero sí tenemos pacientes en los que todavía los retiramos, le hacemos una retirada del tubo orotraqueal con este tipo de dispositivos. Y el que teníamos desde siempre, como les estaba diciendo, el nebulizador de alto volumen, el de Micras, que tiene un diseño de indicador de medición que muestra niveles exactos de FiO2 desde un 35 hasta un 100%, la mayoría los conocemos como Puritan o nebulizadores, todavía aún tenemos eso en nuestro vocabulario, que son dispositivos que hacemos con pieza en T y que todavía nos sirven para la retirada del tubo orotraqueal en este tipo de pacientes críticamente enfermos. Las complicaciones son como todos, colegas, las complicaciones de la ventilación mecánica son muy amplias, como les decía, desde las propias del ventilador, las del daños Billy, desde un volutrauma, desde el barotrauma. Si nosotros, como les decía, la importancia de retirar el ventilador, calibrarlo antes de colocarlo con otro paciente y programar presiones elevadas o propios del ventilador, ateletrauma, biotrauma, los daños Silly, ergonotrauma, miotrauma, todos estos son propios del ventilador o como le llamamos nosotros daños Billy. Los propios del tubo endotraqueal, los que nosotros como recurso humano de pronto no tomamos en cuenta, como son lesión en la vía aérea. Cuando nosotros damos el monitoreo al neumotaponador en la medición de la presión, que nos es tan fácil ahí, colegas, tenemos un baumanómetro pegado a la pared con una llavecita de 3 vías, debemos de verificar realmente cuánto estamos manejando de presión, porque esto es lo más palpable que nosotros tenemos después del que el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos. Si se recupera, recordemos que prácticamente un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos es difícil recuperarlo. Si lo recuperamos, de pronto nos dice, pues el paciente ya no habla, porque tenemos lesión en las cuerdas bucales, hicimos úlceras, porque recordemos, ni tan insuflado, ni tan desinflado. Hay que estar monitoreando constantemente el neumotaponador para evitar justamente úlceras, lesión de las cuerdas bucales, fístula traqueosofágica o una estenosis traqueal, porque realmente ahí sí ven que hacemos las pruebas con azul de metileno y decimos, nuestro paciente tiene estenosis o tiene una fístula traqueosofágica y esto nos lleva a que nuestro paciente, a la hora de empezar a ingerir alimentos, nos pueda broncoaspirar. Eso es si nosotros ministramos mayor presión de aire a ese globo. Si nosotros no ministramos la suficiente presión, no hacemos ese correcto sellado, tenemos microaspiración, que estos son las sistémicas. Entonces son neumonías asociadas a la ventilación mecánica por microaspiración. Como les decía, la importancia de titular la fracción inspirada de oxígeno, la toxicidad por oxígeno y por supuesto las alteraciones hemodinámicas por los niveles altos o volúmenes altos que manejamos en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener claro las potenciales complicaciones que tenemos al manejar pacientes intubados. Por supuesto, aquí en la paquetería de preventivos, específicamente en los cuidados, nosotros debemos de tener una posición de la cama de 30 a 45 grados siempre. Siempre que nosotros recibamos a otro colega, un paciente intubado, verificar que realmente el paciente esté de 30 a 45 grados la cama, la posición es importante. El cepillado dental y aplicación de spray con clorhexidina de 0.12%, 30 minutos después del cepillado dental, como les decía, no pasa nada, hay que subir el tubo, hacer perfectamente el cepillado de lavado dental, dejar pasar 30 minutos y ministrar los spray con clorhexidina. Ahí hay como un dilema porque algunas terapias intensivas lo manejan y algunos no, algunos sencillamente lo hacen con agua. Nosotros en nuestra institución hacemos el cepillado dental con lavado de clorhexidina para prevenir neumonías asociadas o bacterias asociadas a la ventilación mecánica. La movilidad del paciente, como les digo, tampoco le tengan miedo. La movilidad del paciente en su cama, bajar a reposet, la realización de ejercicios respiratorios de vital importancia. Aquí el inspirómetro, por supuesto, después de que el paciente esté intubado. Vamos a manejar un paciente intubado con un inspirómetro, pero es de vital importancia. Aspiración de secreciones siempre con circuito cerrado.
evaluación diaria ante la posibilidad de destete, vigilancia del neumotaponador, ya se los decía anteriormente, aspiración gentil de secreciones, valorando campos pulmonares siempre, verificando con el estetoscopio cómo están campos pulmonares, apicales, medios, basales, verificar si hay sibilancias, y si hay edema, verificar por qué hay edema, ministrar los fármacos en forma de aerosol que les benefician tanto a estos pacientes como Atrovent, budesonida, Convivent, incluso hoy por hoy la farmacología de aerosolterapia es impresionante, como son antibióticos, amicacina, colistina, con este tipo de pacientes para mejorar ese edema, mejorar ese broncoespasmo, etc. También los signos vitales, laboratorios, el ventilador, es todo un conjunto multidisciplinario en la vigilancia en cuanto hablamos en cuidados de enfermería, un paquete preventivo a prevención de neumonías asociadas al ventilador. La importancia también de la analgesia, como ya les venía platicando, importancia de la analgesia, sedación en pacientes con ventilación mecánica, verificarlos a través de la escala de valoración de SAS y de RASH, valoración en el delirium, como les decía también, estar siempre en la protección neurológica en este tipo de pacientes que están cursando con delirium, que están cursando con ansiedad, etc. También la administración de ansiolíticos, estar vigilando este tipo de fármacos como cuidados principales de enfermería. El traslado del paciente, otro punto importante que nosotros debemos de tener en cuenta, el traslado del paciente crítico, ese paciente que va a neuro, que va a TAC, importante llevarlo a TAC para saber qué está pasando. La TAC nos arroja muchos datos de vital importancia, sin embargo hay que verificar la sedación del paciente, contar con el equipo multidisciplinario, médico, camillero, enfermera, inhaloterapeuta para hacer el traslado y a su mismo avisar siempre a las áreas. Si estoy en terapia intensiva, voy a TAC, avisar que allá ya me estén esperando y yo no esté allá afuera haciendo cola, teniendo al paciente esperando. Si se realiza estudio de gabinete, llevar analgésico, sedante y relajante muscular, en caso necesario, dependiendo la gravedad del paciente. Si ya llevamos un paciente en CIPAP, bueno, pues ya no es importante. Conclusiones como tal de ventilación mecánica en general. La ventilación mecánica es un tratamiento médico invasivo de soporte organizado, avanzado. Es importante dominar, como les decía, la fisiología ventilatoria básica, los principios de ventilación mecánico básicos, como son PIP, presión media, presión pico, presión meseta, lo que es frecuencia respiratoria, volumen minuto, etc., relación IE, para justamente entender y poder hacer los cambios. Dominar las indicaciones para el inicio de la ventilación mecánica y, como les repito, decisión individualizada y coordinada por el equipo médico. La taxonomía, como les decía, taxonomía del lenguaje de la comunicación universal. Sabemos que hay N cantidad de industrias, sabemos que nos ofrecen N cantidad de modos, pero nosotros nos regimos por los 4 modos únicos programados en controlado, asisto controlado, CPAP y espontánea. En CPAP puede ser compresión de soporte y bueno, pues la espontánea cuando ya pensamos en el retiro del tubo orotraqueal. Aplicar la programación básica al iniciar el soporte ventilatorio invasivo para proporcionar el tratamiento más efectivo y seguro para cada paciente. Conocer las estrategias e implementar los escenarios clínicos más comunes y siempre considerar las potenciales complicaciones que puede causar este tipo de soporte ventilatorio. En cuanto a las conclusiones de Winning, protocolo de Winning específicamente, el manejo óptimo de la ventilación mecánica y el retiro requiere una decisión dinámica, colaborativa, para minimizar las complicaciones y evitar demoras en la transición de la extubación. La colaboración eficaz amerita una comunicación abierta entre todo el equipo multidisciplinario, médico, enfermeras, terapeutas, kinesiólogos, todos los que estén involucrados en el paciente, amplia y coordinada, así como compartir los objetivos con el equipo, optimizar la calidad de atención, la seguridad del paciente y mejorar los resultados. Ante la falta de colaboración, la toma de decisiones puede verse fragmentada, incoherente y, por supuesto, retrasar la ventilación. Recordemos que el único objetivo que nosotros tenemos es que ese paciente salga adelante.
La extubación no está libre de riesgos, por lo que tenemos que tener en cuenta muchos factores, incluyendo la facilidad de la intubación inicial, la condición médica del paciente, el entorno del que se llevará a cabo la extubación y finalmente sus habilidades y preferencias. Siempre está latente la posibilidad de tener una reintubación luego de extubación de la vía aérea difícil, sobre todo en aquellos pacientes con obesidad mórbida. La estrategia en la extubación debe ampliar un riesgo bajo y una incomodidad mínima para el paciente, además de optimizar los objetivos de acceso de la vía aérea, la oxigenación, por supuesto, y la ventilación. Son conclusiones que debemos de tener siempre presentes cada vez que nosotros vamos a maniobrar en este tipo de pacientes críticamente enfermos. Esta diapositiva se las dejo en cuanto a lo que estamos viviendo, como les decía desde un inicio, lo que estamos pasando en la era moderna. Yo les quisiera mostrar, estoy en el área de biomédica donde hay N cantidad de ventiladores, desde donde, como les decía, tenemos Vela, tenemos Macket, tenemos XL, tenemos Hamilton, tenemos el G, tenemos C300, C800, N cantidad de ventiladores de los que encontramos hoy por hoy en el mercado, todos con la finalidad de en beneficio del paciente. Sin embargo, les repito, es importante entender los principios básicos para poder hacer una toma de decisiones correctas en beneficio de. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Hola.